Ese es el propósito de mi canal, que muchos cristianos que han dejado de estudiar la palabra de Dios porque no la entienden o porque no pueden darse cuenta de cómo llevarla a la vida práctica, en este canal creo poder ayudarles en cómo poder ser edificados por medio de la palabra de Dios, entendiendo qué significa para la vida diaria. Y una de las cuestiones que me preguntan muchas veces es que cuando recién llegan a Cristo o cuando han pasado muchos años de su vida y, llamémoslo de una manera, han estado en un estado como de mediocridad viviendo, les surge la pregunta, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Estoy seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo yo estar seguro de mi salvación? Mira, hay muchas respuestas que se podrían dar, pero yo quiero darte esta tarde, esta mañana, donde me estés viendo, o en la noche, algo que yo encontré en la palabra de Dios y que es muy claro y a su vez es muy difícil de entenderlo de una manera, no deberías tomarse a la ligera, ¿sí? En esa área es difícil, que tenés que tomártelo en serio esta pregunta. En Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿no? Y esto tiene que ver también con Mateo 25. Si tú recuerdas al final de los versículos 31 de adelante, ¿no? Dice que cuando Jesús venga en su gloria, ¿no? Y con todos sus ángeles con él, se sentará en el trono de la gloria y serán reunidos de él todas las naciones, y se apartarán los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de las cabritos, ¿no? Pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Y le hará unas par de preguntas, ¿no? Que tienen que ver con cosas para hacer, pero con cosas que realmente son dignas de la vida de alguien que conoce a Jesús. Una vida con fruto. ¿Por qué digo una vida con fruto? Y no me estoy basando solamente en hechos, sino en la motivación correcta de por qué hacer las cosas. Y en la motivación correcta tiene que ver con lo que dice Romanos, que nuestro espíritu, que el espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la seguridad de mi salvación? Que hay algo triste que está pasando desde hace muchos años, que es que muchos evangelistas están basando el hecho de seguridad de salvación en algo tan engañoso como una oración, ¿no? Que la hiciste un día, después de escuchar solo 5 minutos, que no entendiste ni la mitad de lo que escuchaste quizás, ¿sí? Pero a través de un emocionalismo, de una necesidad, quizás de una circunstancia, vos dijiste haber recibido a Cristo. Y eso ya, por esa oración sola que hiciste un día, tú crees en una seguridad de salvación. Ahora, ¿qué quiero decirte, querido hermano? Que hay evidencias de la salvación. Hay evidencias de la salvación. No porque levantaste un día la mano, repetiste unas palabras, tú puedes estar seguro de que eres salvo. Recuerda que el primer pasaje que te leí dice algo muy, muy serio. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Algunos dicen más adelante, algunos dirán, pero si echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas en tu nombre. Jesús le dijo, nunca os conocí. No había un fruto verdadero del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Había quizás rituales, había un poco de religiosidad, había algo parecido a la obra del Espíritu Santo, pero realmente no guardabas la palabra de Dios. Realmente no obedecías sus mandamientos. Y recordad que el obedecer sus mandamientos debe ser por amor, no por cumplir unas reglas, porque eso es legalismo. No por cumplir unas reglas, porque no hay méritos que alcance para la salvación. Debes vivir por fe, haciendo las obras que Él preparó de antemano, como dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Así que, mira, en otro pasaje, en Juan 8, allí el versículo 31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto es muy importante, querido, es muy importante. Seréis verdaderamente mis discípulos. Estamos muy confundidos con el hecho de que las personas dicen que creen en Dios
y eso es suficiente. Somos llamados a ser discípulos. Si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Querido hermano, los demonios también creen y tiemblan. O sea que hay muchos que dicen creer, pero viven lejos de Dios y sin temor a Dios, y son peor que los demonios. ¿Cómo te encuentras tú? La pregunta es, ¿cómo sé que soy salvo? ¿Temes a Dios? ¿O eres un crédulo solamente como la mayoría de este mundo que le pregunta si cree en Dios? Dice que sí, pero viven totalmente sin tener en cuenta a Dios. Solamente hacen un par de obras buenas para que, si se comparan con la mayoría, sus almas y su conciencia queden satisfechas. Querido hermano, necesitas el perdón de los pecados, necesitas ser libertado de la esclavitud del pecado. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Quieres una evidencia de que tienes seguridad de salvación? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Es una nueva creación, no es una versión mejorada de ti mismo. No porque te juntas con gente que hace las cosas bien, se te pega un poco lo bueno y sigues adelante con tu vida, pero sin tener en cuenta a Dios, sin amar al prójimo, sin congregarte en la iglesia, sin servirle, sin amar su palabra, sin orar cada día, sin compromiso. Querido hermano, si permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Recuerdan Juan 15? Otro pasaje precioso, ¿no? El que en mí permanece lleva fruto. Querido hermano, si quieres preguntarte si eres salvo, si puedes estar seguro de tu salvación, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Solo los domingos para golpearte el pecho y luego de lunes a sábado vivir como un diablo? ¿Eres una de esas clases de personas que dice que eres creyente, cristiano, que un día se trata a Cristo porque levantaste la mano, pero sigues con una adicción de pecado? ¿Vives en un pecado que dices no poder vencer? Te digo algo, no hay ningún pecado que no podamos vencer, porque Cristo en la cruz venció el pecado y el que tenía el poder del pecado y el de la muerte. Así que somos verdaderamente libres en Cristo. Déjame regalarte otro pasaje más, querido hermano, y con esto ya termino. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice aquí la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que, querido, no estamos en esclavitud. ¿Quieres saber si tienes seguridad de salvación? No debes vivir en esclavitud del pecado. Debes odiar el pecado. Lo que antes amaba, ahora lo tienes que odiar. Querido, hay una nueva relación con Dios cuando uno conoce a Cristo. Pero también ocurre otra cosa. Hay una nueva relación con el pecado. Ya lo detestas. Así que, querido hermano, estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para estar seguros de nuestra salvación. Es por medio de la fe. Es por la gracia de Dios, es por su misericordia, pero hay evidencias de una verdadera conversión. Las cosas viejas pasaron, son todas aquí hechas nuevas en tu vida.